fobia social. Falta mais 2, né? São 5. La fobia social. O nome também fala tudo. O outro era fobia específica por alguma coisa em específico, né? E esse daqui, fobia social. Ele tem, então, social, tiene dificultad tiene miedo excesivo para relacionarse dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, fobia social afecta a hombres y mujeres por igual. Los otros eran más en mujeres. Fobia social ya es igual, tanto hombre como mujer. ¿Sí? Inicia durante la adolescencia y casi siempre antes de los 25. Disminuye con la edad, ¿sí? Diferente que la depresión y el trastorno de ansiedad generalizada, que cuanto más va avanzando, él prevalece, ¿verdad?, con la edad. Fobia específica, cuanto más va aumentando de edad, disminuye la tasa de prevalencia. La prevalencia anual para los adultos mayores varía del 2 a 5%. Entonces es menos. Generalmente la fobia específica es en la adolescencia. Son los adolescentes que tienen más esa dificultad, ese miedo intenso, esa ansiedad intensa en relacionarse, en estar en público, por ejemplo, administrar una charla, ¿sí? Vamos a ver aquí. Entonces, la definición es el miedo que tiene la persona en exponerse en público, de ser evaluado por los otros. Esta es la definición que tienen que saber. Entonces, es aquel adolescente generalmente que tiene un miedo excesivo en exponerse o en estar en público, tiene aquel miedo intenso en ser evaluado o avaliado por los otros. ¿Sí? Y 6 meses, el tiempo tienen que saber, igual o mayor a 6 meses. Porque si es aquella fobia social, que yo le llamo a alguien en presentar una charla acá y es solamente hoy y nunca más, ese no es una fobia social, ¿sí? Porque algunos alumnos tienen esa dificultad solo en ese momento y después en las otras exposiciones ya no tengo. O sea, es até vergonha. Até vergonha. Es que ahí no quiere decir que tiene fobia social. Fobia social tiene que ser como ya dijimos, ¿verdad? Es un miedo, una ansiedad excesiva, tiene que perdurar por mayor o igual a 6 meses. ¿Sí? Siempre es así. Se esquiva a actividades sociales, él no quiere participar en las actividades sociais justamente por isso, né? Porque ele tem aquele medo que os outros avaliem ele erroneamente. O paciente sufre por no conseguir envolverse socialmente, então como él tiene esa dificultad de relacionarse, él sufre por eso. Tiene preferencia por profesiones de menos contacto con el público, entonces él se esquiva de profesiones que tienen mucho contacto con personas, con el público. Y etiología y factores de riesgo. Temperamento, sí, temperamento es cuando la persona tiene rasgos de comportamiento ya con trastorno de personalidad, ¿sí? Los que tienen trastorno de personalidad muchas veces ellos tienen fobia social. El ambiente, ¿sí? Cuando hablamos de maltrato infantil, los que sufrieron maltrato infantil, entonces siempre en su infancia cuando tuvieron tanto maltrato, abuso, en el futuro ellos tienden a tener algún tipo de trastorno, como ya dijimos. Trastorno de ansiedad entra, ¿sí? Fotofobia, fobia social, ellos tienen trastorno de depresión, ¿verdad? Trastorno de ansiedad generalizada y también fobia social. ¿Por qué? Porque por eso es bueno investigar, ¿verdad? Si
sufrió algún maltrato o algún tipo de abuso o violencia. Y genético. Aquí cuando no tiene problemas de trastorno de comportamiento, no sufrió ningún tipo de abuso en su infancia o violencia, ahí es genético. O porque tiene alguna liberación errónea de algún neurotransmisor, ¿sí? Generalmente es noradrenalina, adrenalina. Entonces, cuando no tiene ningún factor de riesgo ambiental y de su comportamiento o adquirido, entonces uno ve que es genética. Es su genética algún trastorno en su neurotransmisor, en sus neurotransmisores. Las manifestaciones entonces, miedo de hablar en público, encontrar personas nuevas, hablar con autoridades, ir a fiestas, entrevistas y pruebas. Entonces, fobia social, todo lo que envuelve estar en público, dentro de la sociedad, ¿sí? Su nombre es muy fácil de recordar y definir en la prueba, ¿sí? Fobia social, fobia específica. Esta parte de trastorno de ansiedad es la parte más fácil, porque por su nombre uno se guía bien. Si estudian bien y entienden, van a poder responder las preguntas, porque es súper fácil. Fobia social, acá está. Y este es el criterio diagnóstico según DSM. Vieron que cada fobia tiene su criterio diagnóstico, ¿sí? Entonces, es bueno porque en su criterio diagnóstico ya está también su definición. Si ponen criterio diagnóstico para cada fobia o para cada trastorno, van a entender súper bien la materia, ¿sí? El tema. Porque cada uno tiene. Entonces acá repite todo lo que yo les dije, ¿sí? Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en los que el individuo está expuesto a un posible examen por parte de otras personas. Entonces, él tiene miedo de que el público le evalúe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es todo del DSM, que es el manual del psiquiatra. Todito está ahí, ¿sí? Entonces, estos, los criterios diagnósticos, lo que tienen que saber. Entonces ellos también tienen miedo de ser observados comiendo o bebiendo, actuar delante de otras personas, dar una charla, como les dije. Entonces es la fobia social. Y el tratamiento farmacológico de primera línea siempre, entonces trastorno de ansiedad, cuando es farmacológico de primera línea son los ISRS. Inhibidores selectivos de las serotoninas, que son la fluoxetina, paroxetina. Y siempre estos antidepresivos, porque es un antidepresivo, estos antidepresivos para dar efecto es después de 2 semanas y generalmente se inicia con benzodiazepínicos. ¿Sí? El tratamiento. Con la depresión también es así, con la ansiedad también es así. No es que va a tomar y ya va a dar efecto, después de 2 semanas recién quita efecto. Por eso que es un acompañamiento, que muchas veces los pacientes no se les explica, y ahí usted da fluoxetina para una persona que tiene ansiedad, para trastorno de ansiedad o depresión o algunas fobias. Você dá a medicação e aí ela volta de novo daqui 2, 3 dias falando que não fez efeito. Aí tinha que ter explicado que depois de 2 semanas recebe. Sim? Ele não faz efeito imediato. Y no farmacológico, que es la terapia cognitivo-comportamental. Siempre en todos los trastornos, ¿sí? Los dos, siempre es los dos tipos de tratamiento. Son una fobia específica. Son la fobia específica que uno deja más para los no farmacológicos, que es psicoterapia. ¿Sí? Ahí eso es lo que tienen que saber, ¿sí?
pero en general todos van a tener psicoterapia, no farmacológica, todos ellos, sí o sí, no es solamente farmacológico. Então o desmame então seria psicoterápico. O desmame, se ela entrar com medicação, quando a gente fala de desmame, a terapia cognitiva comportamental é sempre sem terapia ou com terapia. Quando a gente fala de desmame, é diminuir dose gradativamente. Lógico que a psicoterapia vai estar junto. Mas quando a gente fala de desmame, ansiolítico, antipsicótico, corticoide, quando a gente fala de desmame, é diminuição de doses. Não é que tem que parar de uma vez. Corticoides seguramente dieron también fármaco. Corticoides cuando usa por un determinado tiempo y vamos a hacer de su desmame, no es así de repente, tem que ser também diminuindo doses. E aqui a mesma coisa, com os fármacos, com os psicofármacos, a mesma coisa. Vamos a ver. Y trastorno de pánico. Trastorno de pánico vemos mucho en la atención primaria, ¿sí? Se ve mucho también. Es igual que ansiedad y depresión, también va junto. Trastorno de pánico uno ve mucho. Suele iniciarse alrededor de los 25 años. Não é muito prevalente em adolescente, mas já em adulto, alrededor de 25 anos. É diferente que a fobia específica que é mais em adolescente. E trastorno de pânico não é a mesma coisa que ataque de pânico. Trastorno de pânico já tem esse transtorno, porque dijimos que para hablar trastorno tiene que tener un periodo de tiempo. ¿Sí? Trastorno quiere decir que ya está con 6 meses. Entonces, trastorno de pánico son ataques de pánico repetitivos, recurrentes. Vamos a ver acá. La introducción, el primer ataque de pánico es alarmante y puede motivar una visita al servicio de urgencia donde las pruebas de laboratorio y electrocardiograma son normales. Entonces, cuando una persona viene con ataque de pánico, viene con taquicardia, con síntomas autosómicos. Autosómico, ¿qué quiere decir? Que activa el sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo está encargado la parte fisiológica, ¿verdad?, de nuestro organismo, por eso autosómico. O sea, ya escucharon síntomas autosómicos y disautonomía. Cuando es autosómico y disautonomía, es sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo se encarga por la parte fisiológica, parte de la frecuencia cardíaca, de la parte de la presión arterial, sudoresis, náuseas, vómitos, toda esa parte aquí. Miren, taquicardia, sudoresis, disnea, dolor precordial, náuseas. Vieron que los síntomas son igualitos que trastorno de ansiedad, así como estamos viendo, que es igual a un infarto agudo de miocardio y que es igual a un DPOC porque tiene falta de aire, y es igual a un asmático y es igual a un que tiene hipertiroidismo. ¿Vieron? Entonces, la persona viene así con un ataque de pánico y junto con eso viene con taquicardia, dolor precordial. ¿Y cómo nosotros vamos a saber que es un trastorno de pánico? ¿Se recuerdan que yo les dije que cuando una persona viene con dolor precordial, falta de aire, siempre el protocolo es hacer electrocardiograma? Urgencia, electrocardiograma y enzimas cardíacas. Dolor precordial. Van a venir todo negativo, todos normales, ¿sí? A veces, ¿verdad? Si es que tiene ya una persona que es hipertenso, diabético,
dislipidémico y viene con dolor precordial intenso, ¿sí? Y es la primera vez que tiene, es brusco, ahí nosotros se tiende a pensar más en un síndrome coronariano, ¿sí? En este caso, como nosotros estamos en ataque de pánico, cuando nosotros le preguntamos si es la primera vez a él o a su acompañante, te va a decir que ya tiene, siempre él tiene ese ataque. ¿Sí? E aí nós, só que por protocolo tem que fazer eletrocardiograma e acima cardíaca e os outros, né, hemograma já faz tudo, né? Porque quer confundir também com angina instável. Porque a angina instável é quando tem o eletrocardiograma normal e troponinas negativas. Aí a gente vê que a angina instável. Tem que também quer confundir. Ustedes van a dar ese cuando den síndrome coronariano. Pero ataque de trastorno de pánico, y aquí ustedes vieron que alcanzan un máximo de 10 minutos y duran 20 minutos. Ataque de pánico. ¿Sí? Y igualito con un dolor precordial, que 10 minutos, mayor de 20 minutos, de ahí ele fica bom. El trastorno de pánico es crónico, aunque los síntomas fluctúan en frecuencia y gravedad. Entonces, ataque de pánico es algo que él tuvo una sensación súbita, ¿sí? Que parece infarto porque es súbita, y nunca más tiene. Trastorno de pánico es o ataque de pánico recurrente. No es la primera vez, él siempre ya vem tendo. ¿Entendieron? Sí. Ataque de pánico é a primeira vez que ele teve, ataque súbito. E transtorno de pânico já é crônico. Crônico quer dizer que ele já sempre tem episódios de ataque de pânico. Mais de 6 meses. Aqui, definição de transtorno de pânico. Aqui faltou, tá? Definição de transtorno de pânico. Crise de ataques de pânico inesperados y recurrentes. Los ataques de pánico están acompañados de al menos un mes de preocupación constante por sufrir otros ataques, de aquí ataque de pánico. Solamente lo que tiene que saber es este, ¿sí? Trastorno de pánico es crisis de ataques de pánico inesperados y recurrentes. No es algo que es súbito y primera vez y nunca más, que ahí va a ser ataque de pánico. Causa y factores de riesgo también se ve genética, biológica, represión y respuesta condicionada. Siempre es la parte ambiental,